Shabbat Shalom, pueblo de Israel, pueblo del Eterno, les saluda a sus hermanos Juan y Andrea Mendoza desde el Estado de México. Nos encontramos usando la radiofrecuencia de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Mandamos un afectuoso saludo a nuestros amados pastores, a Jarón Morales y Araceli de Morales, que Jehová les tenga en su misericordia. También aprovechamos la ocasión para saludar a nuestros demás hermanos y hermanas que están en la diáspora, por supuesto, también a los que dan enseñanzas de Parashot, a nuestra hermana Luz Estela y también al salmista Juan Benjamín. Muchas bendiciones a todos ustedes. Amén, aleluya. Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, muchas bendiciones. Qué deleite poder estar nuevamente gozándonos de todas estas enseñanzas de Torah, poder compartir como hermanos en este día santo, este Yom Shabbat que tenemos pactado con nuestro Padre bendito Jehová y que nos hace también tener esta señal de que somos su pueblo Israel. Vamos a gozarnos, amados. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con esta enseñanza. En esta ocasión corresponde al libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 15 al 19, Isaías 6, 10 al 13 y también del capítulo 17, versículo 9 al 11, Salmos 150, Primera de Corintios 10, 19 al 22, Hechos 28, 27 al 28. Esta parashá se titula Yeshurun engordó y en hebreo es Baishman Yeshurun. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a comenzar con esta enseñanza, no sin antes recitar Shema Israel. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch, Shem Kevod, Malchutol, Olam Baer. Escucha Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es primero, y bendito es el nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén, amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a comenzar con esta enseñanza. Nos vamos a ir directamente al capítulo 32, versículo 15 y 18 de Devarim. Dice, pero Yeshurun comió y se llenó. Te volviste gordo, ancho y grosero. Él abandonó a Elohim su hacedor. Él despreció la roca, su salvación. Tú ignoraste la roca, quien te engendró. Te olvidaste de Elohim, quien te da de comer. El capítulo 15 y el versículo 18 nos habla referente a la comida. En este aspecto lo podemos ver. En el capítulo 15, pues dice que Israel, Yeshurun, se volvió gordo, ancho y grosero. Él abandonó a su hacedor. Y por otra parte, en el versículo 18, dice que Israel ignoró la roca, quien le engendró, se olvidó de Dios, quien le da de comer. Entonces, de acuerdo a esto, podemos ver, de acuerdo a Sifra y Devarim, que la saciedad engendra rebelión. Yeshurun engordó y se rebeló. Y así nos encontramos con los hombres de la generación del diluvio, que se rebelaron contra el Señor solo por una superabundancia de comida, bebida y tranquilidad. ¿Qué está escrito de ellos? De acuerdo a Job 21:9, dice, sus casas están en paz sin temor. La vara de Dios no está sobre ellos. Y así encontramos con los hombres de la generación del desierto, que se rebelaron contra Dios solo por una superabundancia de comida y bebida, a saber, por ejemplo, en Shemot 32:6, y el pueblo se sentó a comer y beber. Que sigue, que se han apartado de pronto del camino que les ha mandado Dios. El santo bendito sea. Le dijo a Moshe, cuando Israel entre en la tierra, está destinado a rebelarse el pueblo de Israel cuando entraran a la tierra prometida. Y vemos entonces que Moshe le dijo al pueblo de Israel que cuando entrara en la tierra, cuidara de no rebelarse contra el Señor a través de la comida, bebida y la tranquilidad, a saber, como está escrito en el capítulo 8, versículo 12 y 13, para que no comas y te sacies y aumenten tus vacas y tus rebaños, etc. Alimentarse responde a una necesidad vital y frecuente, común a todos independientemente del nivel de sabiduría o riqueza. La Torá no podía pasar en silencio esta necesidad. No olvidemos que los hebreos pasaron más de 40 años en el desierto y que para ellos comer y beber era un milagro. Tampoco es insignificante que la primera prohibición dada a Adán y Jabá en el jardín del Edén se refiriera precisamente a la comida, cuando nuestro Padre indicó que del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberían comer.
Eso está en Bereshit Génesis 2:17. La esencia misma del pueblo de Israel reside en esta prohibición. La ley interviene para frenar esta necesidad tan simple y antepone una reflexión al consumo. Comer ya no es un acto trivial, se crea un espacio entre el deseo y la satisfacción de este deseo. Sí, la comida no la podemos ver como algo trivial, como algo mundano, sino es un espacio entre el deseo y la satisfacción de este deseo. Este desfase marca la diferencia entre el ser humano y el animal. La comida se convierte en un camino de humanización. Por ejemplo, de acuerdo a la tradición de nuestros hermanos de Judá, se dice que se debe hablar de la Torá cuando uno se reúne para comer. Durante la comida se come lo espiritual y no solo lo material. Además, las oraciones del principio y del final enmarcan la comida, que se concibe así como un sándwich, digamos, entre las dos bendiciones. La comida, por eso decíamos que ya no viene a ser algo trivial, algo mundano, sino más bien viene a ser como para llenarnos de energía, ¿verdad? Para poder también alimentarnos, tanto el cuerpo, pero también el espíritu. ¿De qué? Pues cuando en nuestras mesas se habla de Torah. Y aquí también hacen referencia a estas dos tefilot, a estas dos oraciones que se hacen al principio y al final. Pues de hecho, en la Torá, desde Bereshit hasta Revelaciones, Apocalipsis, vemos que hay oración acerca de la comida. Ahí vemos que, por ejemplo, se hace oración, nuestro Señor Yehoshua hace oración antes de repartir los panes y los peces. Él hace una oración, dando gracias, su mirada al cielo y da gracias, bendice a Jehová. Y por otra parte, en el Pentateuco, en la Torá, pues también se nos menciona que una vez que hayamos comido, también bendecir a Dios, que no nos olvidemos de ello. Entonces, como vemos, básicamente las tefilot hacen como, digamos, las tefilot y la comida es como un sándwich. Las tapas o el pan vienen siendo las tefilot y en medio, pues es la comida, la saciedad para lo material. Por otra parte, hay una ética de la comida en este deseo de compartir entre individuos, pero también en la idea de no desperdiciar alimentos. En nuestra sociedad se habla mucho del despilfarro, pero no tirar ni comer demasiado ni demasiado poco ha sido siempre una preocupación del pueblo de Israel. Así, en la Biblia, el maná se da todos los días, pero hay de los hebreos que tratan de hacer acopio de él, ¿verdad? Se pudre inmediatamente. La comida sigue siendo un regalo, gusto y medida deben ir juntos. Y de esto vemos, por ejemplo, que aquellas personas que querían recabar más alimento del necesario, más maná del necesario, pues ¿qué pasaba? Se les pudría. Pero aún aquellas personas que recogían poco, les era suficiente, les saciaba. La ética de la comida también consiste en conocer el código alimentario, por ejemplo, el kashrut, respetar la cadena de producción de los alimentos, reflexionar sobre el origen de los mismos para eliminar los que son espiritualmente negativos, como los que proceden de animales que han sufrido, de trabajadores explotados, etc. Hay una hermosa historia jasídica sobre esto. Un hombre es llevado al infierno y ve a los invitados sentados alrededor de una mesa, que no pueden doblar los brazos y que tienen cucharas de madera de 1 metro de largo. En la mesa hay comida deliciosa. A ver, imaginemos esta escena de esta historia jasídica. Imaginemos esta escena. Un hombre es llevado al infierno y ve a los invitados que están ahí en el infierno sentados alrededor de una mesa. Pero estos invitados no pueden doblar los brazos y tienen cucharas de madera de 1 metro de largo, grandísimas. En la mesa hay comida deliciosa, pero no pueden probarla. Entonces, el hombre que fue llevado al infierno, de pronto va al cielo, donde ve exactamente las mismas mesas con la misma comida deliciosa y los invitados que también tienen brazos que no se pueden doblar y están sosteniendo las mismas cucharas grandes. Pero en el cielo hay una gran diferencia. Los invitados han aprendido a alimentarse mutuamente.
Esta metáfora de la comida significa que el paraíso trata de transformar la vida, de arreglarla para que sea lo mejor posible y, por lo tanto, de compartirla con los que tienen dificultades. Ayudarnos entre todos. La bendición de la comida recuerda una mesa en la que hay suficiente comida para todos, pero que por desgracia no todos tienen suficiente para comer. Para el pueblo de Israel, cada comida puede ser un recordatorio de esto. Es una bendición que tengamos todos los días alimento para comer, que tengamos agua, ahora sí que alimento y bebida. Y más allá del alimento para el cuerpo, el físico, qué bendición que Dios nos otorgue, nos brinde alimento espiritual. Algunos rabinos dicen que desde el fin de los sacrificios y la destrucción del templo de Jerusalén, la mesa se ha convertido en un altar y la casa en un templo. Sí, los rabinos como dicen que a partir de que se destruyó el templo de Jerusalén, la mesa se ha convertido en el altar y la casa en un templo. Por supuesto que nosotros sabemos que nosotros somos considerados el templo de Dios, en nosotros mora el Ruach. Claro que sí. Y también eso, digamos, lo espiritual, pero materialmente vemos la importancia de el matrimonio, de la familia. Muchísimo tiene que ver. Entonces, nuestro hogar tenemos que embellecerlo. Nuestra mesa que sea que cuando nos reunamos a comer para el cuerpo, pues que no falten palabras de Torah. Y para esto, por supuesto que también le recomendamos mucho el curso que está dando nuestro hermano, el More Rudolf, donde él hace hincapié en esto, en que también cuando nos reunamos para comer, para reunirnos con la familia, pues también no falte las palabras de Torah y la importancia que tiene la familia, como bien se menciona en las cartas de Shaul. Amén, amén, aleluya. Sí, correcto. Es muy importante porque al final de cuentas es de lo que se alimenta nuestra alma. Entonces, esto es lo que podemos aprender de esta porción, de estos comentarios que nos está haciendo. Nosotros debemos compartir esa palabra de Torah, compartirlo con la familia, con los hijos, porque al final eso es lo que nosotros vamos a fomentar en ellos. Como bien encontramos en Deuteronomio de Barim capítulo 6, versículos del 6 al 8. Nos dice precisamente de las palabras de la Torá: estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal, pónganlas alrededor de la frente con una banda. Entonces es algo de lo que debemos procurar estar hablando y compartiendo, palabras de Torah. Amén, amén. Palabras de Torah. Y bueno, ahora vamos a ir a algo que comenta Maimónides, donde dice: mantener el cuerpo sano es parte de los caminos de Dios, porque es imposible entender la voluntad divina cuando uno está enfermo. Por lo tanto, la persona debe ser cuidadosa y alejarse de cosas que dañan el cuerpo. Solo debe comer cuando tiene hambre, solo debe beber cuando tiene sed, y no tiene que esperar cuando necesita hacer sus necesidades. Vivir de forma insalubre afecta la capacidad de invertir en nuestro crecimiento espiritual con todo lo que hemos recibido. Es decir, de nada sirve que todo ese dinero, digamos, que se nos hace llegar, que Dios nos brinda, de nada sirve todo ese dinero si no lo ocupamos de manera sabia, si no lo ocupamos en nuestro crecimiento espiritual. Si nos dedicamos de todo ese dinero que nos brinda nuestro Padre a comprar y comprar alimentos que solamente son alimentos que nos engordan, nos hacen mal para la salud, de nada sirve. Entonces, aquí vivir de forma insalubre afecta la capacidad de invertir en nuestro crecimiento espiritual con todo lo que hemos recibido, porque también de pronto puedes comer muchas cosas que no son sanas y después vienen los problemas de salud. Entonces todo ese dinero que pudiste haber invertido para
comprar libros para seguirte edificando en la palabra, pues ahora los vas a estar utilizando para poder comprar medicamentos para tu salud. Por otra parte, vemos en Proverbios, Mishlei, capítulo 23, versículo 2, que dice: si tienes un gran apetito, pon el cuchillo a tu garganta. Y también vemos en Proverbios 38 al 9, dice: aparta de mí la falsedad y la vanidad, y no me des ni pobreza ni riqueza. Sí, solo provee lo suficiente y necesario, porque si tengo mucho, puedo negarte y decir quién es Jehová, y si soy pobre, puede que robe y así profane el nombre de Dios. Por supuesto que nada tiene de malo la riqueza, nada tiene de malo, en la medida en que tomemos las precauciones necesarias para asegurarnos mantener la perspectiva apropiada. Debemos responder al desafío de la riqueza esforzándonos aún más por depurar nuestra naturaleza animal humana y cuidar de no dejarnos tentar en exceso, pues por las gratificaciones mundanas, tanto sean materiales como culturales. Con esta actitud podremos luego dedicarnos a depurar también el mundo y hacer que la luz de la Torá brille hacia afuera, porque habremos de emplear la bendición de la riqueza para el propósito previsto: apoyar y promover el estudio de la Torá y la difusión del nombre bendito de Dios. Si encontramos a alguien que se ha vuelto gordo y que se ha rebelado, no debemos perder las esperanzas, dado que aún el pueblo de Israel, que al momento está desinteresado, sigue siendo del pueblo de Israel en el fondo de su corazón, y la luz de la verdad logra atravesar las más sólidas de las barreras. Por eso nuestro Señor ha dicho: voy a ir por unas ovejas que no son de este redil. Y vamos a escuchar nuevamente a nuestra hermana Andrea. Amén, amén. Pues regresando nuevamente al comienzo de esta porción, a Deuteronomio 32, versículo 15, dice Baishman Yeshurun. Aquí menciona esta palabra en hebreo, que en algunas versiones las traducen como Israel, pero también encontramos, por ejemplo, en la Humash, que nos dice: y engordó Yeshurun, y empezó a patear, engordaste y creciste y envileciste, y ha abandonado a Dios, su hacedor, y ha ofendido al Creador que le salvó. Vemos que se usa este nombre, como mencionamos, Yeshurun, para referirse al pueblo de Israel. Esta palabra viene de la raíz hebrea yashar, que significa justo, recto. Podría representar ese nivel espiritual al que aspiramos llegar, a ser rectos y justos delante de Jehová, habiendo empezado desde el nivel de Jacob, que representaría el estado o nivel terrenal. Este versículo nos habla de una situación muy común, que es darle la espalda al Eterno al haber recibido abundancia. La abundancia material e intelectual es una bendición, pero también en sí misma es una prueba que muchos reprueban. Hay personas muy justas que pueden caer a niveles bajos espirituales porque al tener abundancia se llenan de soberbia y de ingratitud hacia Jehová. Y mencionamos abundancia material e intelectual porque también hay personas que se llenan de tanto conocimiento que también se vuelven soberbios, su ego crece. Entonces, la abundancia puede ser material o intelectual. Como ya se mencionó en los versículos de Proverbios 30, versículos 7 y 9, pues vemos aquí que también para Shlomo, un hombre con impresionante sabiduría, la riqueza y la pobreza representaban pruebas difíciles, las cuales no tenía la certeza de pasar. Por eso él le pedía al Eterno que no permitiera que ni pobreza ni riqueza, sino solo lo suficiente y lo necesitado. Quien determina nuestro estado financiero es nuestro Dios Jehová, y la situación que Él ha decretado para cada uno de nosotros revelará lo más profundo de nuestro corazón. Una persona que experimenta abundancia económica se verá inmersa en cuestiones en las que deberá vencer el ego, la avaricia, la mezquindad y también pruebas con el prójimo como la envidia.
A través de estas cuestiones, la persona deberá buscar estar en shalom con los demás, mantener en mente que todo viene de la mano del Eterno y que a través de ello podemos y debemos crecer espiritualmente. Con bonanza económica y sin ella, el carácter que debemos desarrollar es el del desapego material, la generosidad y el servicio a Dios, porque el aferrarse al dinero en cualquiera de los dos panoramas mostraría falta de emuná, falta de fe en la provisión divina. Alcanzar el éxito económico, entre comillas, puede revelar en la persona un relajamiento espiritual, es decir, en lugar de buscar fervientemente a Dios y su servicio, se empieza a enfocar en cuidar el dinero para que otros no se lo quiten. Da rienda suelta a los placeres mundanos que antes no podía permitirse y deja de buscar la misericordia de Dios para su sustento día con día porque se siente capaz de hacerlo solo. Nos menciona el libro de Proverbios en el capítulo 21, Pasuk 17, lo siguiente. Los amantes del placer sufrirán carestía. El que ama el vino y los aceites no se enriquecerá. Carestía es escasez. Aquí claramente nos están advirtiendo en este pasaje que si vivimos buscando aquello que satisface los placeres mundanos, lo único que encontraremos es pobreza. No solo material, sino aún más importante que eso, espiritual. Y en ese mismo capítulo 21 de Proverbios, pero en el versículo 21 dice, aquel que persigue la rectitud y misericordia encuentra vida, prosperidad y honor. Es decir, aquel que no distrae sus ojos del camino de rectitud y justicia para volverse tras lo mundano, es el que encontrará vida, prosperidad y honor. Nos explica la Mishneh Torah al respecto de las leyes del carácter, que una persona debe hacer todo orientado al conocimiento de Dios. Es decir, comer, dormir, hablar, es para que estemos en condiciones óptimas para servirle. Aún trabajar debe ser solo para poder cubrir nuestras necesidades más básicas y no con el fin de enriquecerse. Actuando así, nuestra alma se encontrará preparada para el conocimiento del Eterno. No debemos olvidar a Jehová en ningún momento ni apartarnos del servicio a Él. Como mencionamos anteriormente, quien determina nuestra riqueza material o intelectual es Jehová. Él nos permite aprender y tener discernimiento. Él nos dota de comprensión para el estudio. Y por supuesto, Él es dueño de cada moneda, cada pedazo de oro y de plata en todo este olam. Nuestra labor es reconocerle en todo y serle fiel sobre mucho o sobre poco, como nos enseña la parábola de los talentos que leemos en Mateo 25. Jehová es dueño de nuestras cuentas bancarias y nosotros hemos sido escogidos para administrar correctamente sus bienes. Leemos también en Yesaya, capítulo 10, versículo 15. ¿Acaso se vanagloria el hacha sobre el que corta con ella? ¿Acaso se engrandece la sierra sobre quien la mueve? Nosotros somos siervos y debemos buscar ser de utilidad a Dios, sin vanagloriarnos de nada, porque todo es de Él, por Él y para Él. También como nos dice en el Salmo 150, versículo 2, alábenle por sus obras poderosas, alábenle por su grandeza inmensa. Es que todo debe ser para gloria de nuestro Señor. Y también leemos en el Salmo 64, a los que te temen has dado estandarte. Esta parte es muy interesante porque precisamente estandarte viene con la palabra nes en hebreo. Entonces, esta palabra nes significa estandarte o bandera, está relacionada también con poner a prueba, como se encuentra en Shemot, Éxodo, capítulo 17, versículo 2. ¿Qué quiere decir esto y por qué está relacionado? Esto nos enseña que a través de las pruebas es que somos elevados como estandartes. Y si hemos estado trabajando en la rectificación de nuestra alma,
Entonces, ese subir de escalón, ese levantamiento que podemos tener, nos enaltece espiritual y materialmente. Y por supuesto, y lo más importante, es que enaltece a nuestro estandarte. ¿Quién es nuestro estandarte? Jehová Nisi. Jehová es nuestro estandarte. Entonces, la prueba de la riqueza es de las más difíciles de pasar. Pero si logramos superar esta prueba, tendremos el mérito de administrar las finanzas del Eterno en este mundo, y nuestra retribución será tanto en este plano, porque nada nos va a faltar, pero también y mayormente en el Olam Jabá. Ahí será nuestra mayor retribución. Nos dice 1 Corintios 10:13, con la tentación, Él proveerá la vía de escape para que puedan resistir. Así que debemos perseverar en vivir conforme a la Torá para pasar esta prueba de la riqueza y las demás pruebas que se presenten. Y que no seamos, como lo menciona aquí, ese Yeshurun que se envilece, que se llena de soberbia cuando empieza a tener esa abundancia. Seamos humildes, seamos siervos, seamos siempre reconocedores de que todo lo que nosotros podemos lograr es por gracia y misericordia de nuestro Señor Jehová. No es por nosotros, no es por nuestros méritos, es por mérito de Él, de nuestro amado Yehoshua HaMashiach. Entonces eso es en lo que debemos enfocarnos y debemos aprender, a no desviarnos de ese camino que debemos seguir, de rectitud y de justicia. Por eso también debemos recordar que no es mala la riqueza, sino el problema es el amor al dinero. Ese es el problema, el amor al dinero. Cuando anteponemos la riqueza material por la riqueza celestial. Ese es el problema. Entonces, Yeshurun, Israel, se rebeló, engordó y se rebeló. Y es lo que luego puede suceder, que ya cuando tienes mucha riqueza y muchas de esas cosas, autos, mansiones y tu vida gira en torno a lo material, te terminas olvidando de Dios. Mis respetos para aquellos que aún teniendo mucho dinero, pues lo siguen compartiendo, siguen viendo cómo ayudar a ciertas organizaciones para apoyar a gente que está pues en situaciones vulnerables y que también muestran un comportamiento ejemplar. Bueno, hermanos, pues hasta aquí llega esta enseñanza. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por estos momentos de enseñanza. Que nuestra alma te alabe por siempre y para siempre en el bendito nombre de nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach. Amén, be amén. Lehitraot. Hasta pronto. Hasta pronto y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.